También, ¿no? La presentación. Sí se ve. Sí, Oxy. Bueno, entonces, la, la anterior clase no logramos concluir y bueno, ahora vamos a hacerlo. Bueno, entonces ustedes saben que los pares craneales son tres, ¿no? Motor ocular común, patético o trochlearis y motor ocular externo o abductor. Bien, entonces, en estos pares craneales, ustedes recordarán la... Vamos a ver. Bien, entonces el primer par craneal es el motor ocular común. En este nervio hay que ver el origen real y el origen aparente para estudiar la neuroanatomía. Ustedes saben que el origen real está en el cerebro medio y en anatomía ustedes ya entienden de que el nervio tiene un trayecto, diríamos, dentro del cerebro medio y luego un origen aparente, ¿no? Que está en relación estrecha con el polígono arterial de Willis y que va de atrás hacia adelante, pasa por el seno cavernoso y un poquito antes de entrar a la órbita se divide en dos ramas, ¿no? Una rama superior y una rama inferior. Entonces, la rama superior, miren, acá está para inervar el elevador de los párpados y el músculo recto superior. La rama inferior está para inervar el recto inferior, el oblicuo menor. Pero no se olviden que dentro de las fibras del tercer par craneal y las que van al oblicuo menor hay fibras del parasimpático. Estas son las fibras del parasimpático que hacen una sinapsis en el ganglio ciliar y luego vías ciliares cortas posteriores se van hasta el esfínter iliar. Es por eso que cuando hay una parálisis del tercer par craneal puede haber un compromiso también de los reflejos pupilares. ¿Está bien? Aquí vemos una imagen en la cual se puede ver con mayor precisión la división superior que estaría inervando el elevador del párpado y el recto superior y la división inferior. Fíjense este detalle importante. Oblicuo inferior u oblicuo menor. Con las fibras del oblicuo inferior o menor están las fibras del parasimpático, la raíz corta que está yendo al ganglio ciliar. Hay una raíz simpática y una raíz larga para el ganglio ciliar. Pero bueno, ese es un tema del reflejo pupilar a la luz, pero quería hacer énfasis en esto en este momento. Entonces, ¿qué músculos inerva el tercer par craneal? Elevador de párpados, recto superior, recto medial, recto inferior y el oblicuo menor. Entonces, cuando hay una parálisis de este nervio, en primer lugar, como inerva el elevador del párpado, hay una ptosis palpebral, ¿no? Entonces, el ojito se va para afuera porque predomina el recto lateral. Igual, el oblicuo menor
hace que haya una intorsión del compromiso del oblicuo menor, una intorsión del ojo en la mirada abajo. El ojo no puede mirar hacia adentro porque está comprometido el recto interno, y también la elevación por el recto superior. Por lo tanto, y evidentemente hay una dilatación pupilar porque hay predominio del parasimpático, dado que el predominio del simpático, dado que el parasimpático está afectado. Entonces, una parálisis del motor ocular común genera que el ojo solamente se puede moverse hacia afuera. El ojo no puede moverse hacia adentro, ni arriba, ni abajo, y hay una ptosis palpebral. Entonces, esa es la sintomatología de la parálisis del tercer par craneal. ¿Qué causas se producen, ¿no?, idiopáticas en el 25% de los casos? Puede ser en pacientes que tengan presión arterial elevada o diabetes, traumas que afecten el cerebro medio y generen una parálisis de este nervio, aneurismas, causa vascular y otras causas. Entonces, en este paciente estamos examinando y le decimos, mire para la, en este caso, izquierda, y fíjense que el ojo, como estaríamos, digamos, evaluando la función del recto interno, el recto interno está comprometido, entonces no va para adentro. Esta tela adhesiva es porque está sujetando para obviar la ptosis palpebral. Cuando le pedimos que el paciente mire hacia arriba, el ojo sano mira hacia arriba y, como está acá arriba, mira hacia afuera, pero este se mantiene mirando al frente. Entonces, este es lo que se denomina una parálisis del tercer par craneal. Le decimos que mire hacia abajo, aquí el ojo está mirando hacia abajo y el ojo sigue mirando al frente. Entonces, ese es una típica parálisis del tercer par craneal. Entonces, cuando vea a un paciente con ptosis, elevar el párpado y hacer la motilidad ocular, los movimientos oculares, y nos van a decir qué músculos están comprometidos. Este es otro caso similar. En este caso, la parálisis del tercer par craneal del ojo derecho. En este caso, la parálisis del ojo derecho también. Entonces, una ptosis palpebral, aquí se la nota evidente. El paciente, digamos, que mire hacia afuera, pues ve por qué, porque el recto lateral está normal, pero cuando le decimos que el paciente mire hacia el otro lado, ¿no?, el recto interno está comprometido y no está pudiendo ver. En este caso estamos resolviendo el problema de la ptosis y el ojito está mirando hacia afuera por el predominio del recto lateral, ¿no? Y este otro está mirando al frente. Las parálisis del tercer par craneal yo diría que son el segundo lugar en cuanto a frecuencia. El tercer lugar en cuanto a frecuencia es de este nervio, ¿no? Patético o troclearis. No se olviden que, por ejemplo, cuando hacemos el estudio de la motilidad ocular, podemos estudiar digamos, los movimientos verticales, horizontales, y los oblicuos, en el caso del patético troclearis, tendrían que ser en la mirada hacia abajo. Entonces, vamos a ver. Miren, este es el cuarto par que está inervando el oblicuo mayor, ¿no? Igual tiene un origen real, que es en el cerebro medio, un origen aparente, y entra por el agujero óptico, nervio troclear, y se va hasta el oblicuo mayor. Esta es la polea, se refleja sobre sí mismo, y cuando evaluamos el oblicuo mayor, tenemos que evaluar en las posiciones terciarias, de la mirada hacia abajo a la derecha o la mirada abajo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué causas producen parálisis del cuarto par?
Muchos niños nacen con una parálisis del cuarto par. Entonces hay lesiones congénitas que pueden llevar a esto, ¿no? Traumas, ¿no? En el momento del nacimiento o después, lesiones vasculares, aneurismas y también tumores que pueden comprimir el cuarto par craneal. En general, es generar esos signos sintomatológicos. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clínicos? Hiperdesviación por parálisis del oblicuo superior, exciclotorsión compensatoria, por lo tanto, el paciente hace una tortícolis compensatoria. Hay una limitación en la mirada hacia abajo, por eso de la depresión en la aducción hacia abajo y hacia adentro. Y una diplopía vertical cuando mira hacia abajo. Entonces, en estos pacientes a veces caminan con mucha, diríamos, torpemente, porque hay momentos en que están viendo doble. Al menos cuando corresponde a la acción del oblicuo mayor, ya sea del ojo derecho, ya sea del ojo izquierdo. En estos pacientes, miren aquí, por ejemplo, como que hay una, en la mirada derecho adelante, existe una hipertropia del ojo derecho, en este caso está un poquito más elevado, y en esta diapositiva vemos, perdón, esta foto, la hipertropia, o sea, el ojo está mirando hacia arriba del ojo derecho en levoversión. Entonces nosotros le decimos, mira hacia abajo y el ojo se va para arriba. ¿Por qué? Porque ese músculo no está funcionando bien. Hay una disminución de la función del ojo izquierdo y del ojo derecho en la infraducción. Y este signo es importante, el signo de Bielchowski positivo, que el paciente voltea, es decir, hace una tortícolis compensatoria, porque si no está viendo doble. Esta parálisis es muy difícil de encontrarla, es muy rara, y pues, miren, este es el Bielchowski, que él ve bien así. Entonces, estos pacientes, cuando uno ve que el paciente está con la cabecita torcida, hay que pensar en un proceso del oblicuo mayor o cuando son niños, un problema del esternocleidomastoideo que puede estar atrófico, hipotrófico, o que no está generando digamos, la posición de la cabeza como debe ser. Igual en este lado, donde se aprecia que el ojo se mira para arriba, y eso sería, esta patología es bastante rara. Yo personalmente he visto muy pocas veces parálisis del cuarto par craneal. Lo que sí veo frecuentemente en la consulta es esta, la parálisis del motor ocular externo o sexto par. Es decir, aquel nervio que está inervando el recto lateral. Igual que en el tercer par craneal, les muestro aquí el origen real del sexto par. Este nervio tiene un trayecto bastante largo, relación con los otros estaba más arriba, relación con el polígono, con la basilar. Y fíjense que se dirige de atrás hacia adelante, atraviesa el seno cavernoso y va a inervar el recto lateral. Aquí tenemos otra imagen que está mostrando cómo está inervando acá, ¿no? A esto. Y acá miren cómo por la hendidura esfenoidal atraviesa el nervio y va a inervar el recto lateral. Entonces, cuando ya tenemos estas imágenes, tenemos en mente, hay que saber en qué casos se puede presentar una parálisis del sexto par craneal. Bueno, básicamente son problemas vasculares como unas fístulas arteriovenosas, enfermedades de la basilar, aumento de la presión intracraneana, punción lumbar, tumores de base del cráneo, y pueden haber vasculares en la hipertensión arterial sistémica, metabólicos en la diabetes y otros. Es muy frecuente que los diabéticos, por ejemplo, presenten el motor ocular, es decir, un problema del motor ocular externo.
En las otras dos parálisis, como por ejemplo en el tercer par, el ojo está con ptosis palpebral, el paciente se maneja bastante bien. En el caso de la parálisis del cuarto par craneal, el paciente modifica un poco la posición de la cabeza y pues lleva una vida relativamente normal, pero compensa. En cambio, en la parálisis del motor ocular externo, esa compensación no es tan fácil porque empiezan a ver doble. Se presenta una diplopía muy incómoda. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos de esta? Que el paciente no puede mirar hacia afuera, no puede abducir, la abducción está comprometida. ¿Por qué? Porque el recto lateral está comprometido. Puede haber un estrabismo convergente, el un ojo mirando afuera y el otro hacia más allá. Y lo más importante desde el punto de vista clínico es la diplopía horizontal. Entonces el paciente llega dubitante, llega así como caminando, no calcula las distancias, en las gradas se va tropezando y es muy alarmante. Entonces la familia y el paciente acuden a la consulta y dicen, doctor, desde ayer mi papá no puede ni caminar, todo está viendo doble, no puede agarrar un vaso que lo echa. Entonces estamos muy preocupados. Y ahí están los antecedentes. Entonces, ¿y qué enfermedades generales tiene su papá? Mi papá tiene hipertensión, tiene diabetes, entonces ya uno tiene una idea de lo que está pasando. Entonces, con la motilidad ocular uno puede hacer el examen de la diplopía, ¿no? Uno le pregunta y le dice, ¿qué está viendo? Y él dice, ¿cuántos bolígrafos ve? Y el paciente dice, veo 2. Y si fuera el ojo derecho el comprometido, entonces le dice usted, y ahora indíqueme qué distancia hay con sus dedos entre el bolígrafo. Acá está así, doctor. Y ustedes van para este lado que el músculo no puede recorrer. Ahora ha empeorado, doctor, está así. Y acá está mucho más, doctor. Vuelves. Ahora se va cerrando. Aquí todavía está un poco separado. Y acá, ya no, doctor, ya estoy viendo uno solo. ¿Por qué? Porque estás usando el recto interno. Entonces, toda el área que corresponde al recto lateral está comprometido. Y más o menos de la posición primaria, un poquito más para allá, ya la visión está normal porque en ese caso ya estamos usando el recto interno. Pero volvemos al frente y el paciente, ¿cómo estás viendo? Veo 2. Entonces, hay que hacer este estudio así a unos 50 centímetros y también un poco más allá para ver el grado de compromiso. Eso es muy importante ver, en primer lugar, qué ojo, segundo lugar, qué grado de molestia le está dando esta diplopía. Entonces, hay que hacer nomás un hemograma completo, análisis de orina, o sea, todo un estudio clínico buscando el tema de la diabetes, de la hipertensión, etcétera, ¿no? Y ya el especialista, el neurólogo, harán tomografías, resonancias, todo lo que corresponda. Porque estos pacientes, el oftalmólogo, en mi caso, yo diagnostico, inmediatamente le hago una referencia al médico neurólogo. En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo el paciente, cuando mira hacia, fíjense acá, el paciente, este ojo, cuando decimos mire para este lado, ¿no? Mira bien porque está sanito, pero este no. Entonces, este al estar mirando al frente y este al estar mirando hacia la derecha, está generando una visión doble. Entonces, cuando el paciente está en esta circunstancia, está muy incómodo porque está viendo doble. Uno le muestra, le dice, ¿cuántos bolígrafos estás viendo? Y él dice, estoy viendo 2. Y como yo les decía, ¿no? Aquí la parálisis del sexto par es el lado derecho. Y como les decía, cuando, por ejemplo, estamos en el campo de acción del recto interno, este recto interno ya no está alterado. Entonces, aquí la imagen es normal. ¿Está viendo doble? Uno le pregunta. No, dice el paciente.
Y entonces uno acerca la imagen al centro, ahí ya veo doble. Y acá mucho más. Entonces, esa es la forma de evaluar la visión doble o diplopía. En este caso es lo mismo. Miren, el paciente está viendo hacia la derecha y está muy bien. Pero cuando vemos al otro, es decir, le decimos que mira hacia la izquierda, no. Este ojo está normal y está viendo hacia la izquierda bien, pero este se queda al centro. Está mirando al frente. Porque este músculo recto lateral no le está ayudando, ¿verdad? Está paralizado. Hay una parálisis del sexto par craneal. Entonces, en este momento, por ejemplo, el paciente está viendo doble. Creo que esta es la última, vamos a ver. El tratamiento para el motor ocular, en general, el oftalmólogo, en los tres casos de la parálisis del tercero, cuarto, sexto par, deriva al neurólogo. Pero en el motor ocular externo existe un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico que lo hacen los estrabólogos. Entonces, ustedes tienen que aprender a valorar la motilidad ocular para poder diagnosticar estas parálisis, este tipo de parálisis. Como les digo, la más frecuente es esta, motor ocular externo. La menos frecuente es del cuarto par y el tercer par craneal de cuando en cuando hay un diabético, una persona que se accidentó y se produjo un problema del tercer par craneal y está presente ahí, ¿no? Entonces eso tienen que aprenderlo, parte de la neurooftalmología, pero seguramente en neurología van a ver mucho más, ¿no? Entonces aquí simplemente para mostrarles cómo los pares craneales, ¿no? Aquí está el tercer par craneal, aquí está el cuarto, aquí está el sexto, y en medio de ellos está el quinto par craneal. Esta imagen debe ser para ustedes algo que en primer año todos la vemos, ¿verdad? El séptimo par craneal acá, después del sexto, el séptimo, el octavo, etcétera, glosofaringeo, vago, hipogloso mayor, etcétera. Entonces, estos son los pares craneales, ¿no? Y a nosotros nos interesa el tercer par craneal, el cuarto par craneal, y el sexto par craneal, ¿no? Indudablemente todos son importantes, pero en oftalmología estos tres que están en el tallo cerebral, que es el tallo cerebral, no, es subcortical, eso es lo que nos interesa. Muy bien, entonces con esto, bueno, estos temas yo no les pregunté porque habíamos quedado en que se los iba a describir ahora, ¿verdad? Entonces vamos a ver, vamos a seguir con... Muy bien, vamos a ver. Este es otro tema muy interesante porque la órbita, ustedes saben, es la patología de la órbita. ¿Ve? Entonces, en patología orbitaria tenemos que partir de la anatomía de la órbita. Entonces, cuando hablamos de la anatomía de la órbita, sabemos que la órbita es un estuche óseo. Entonces, la órbita constituye una cavidad ósea par, porque están a los dos lados, situados a ambos lados de las fosas nasales, entre la base del cráneo y la parte superior del macizo facial, ¿no? La cavidad orbitaria posee una forma de pirámide de base cuadrangular, irregular, hueca, cuya base está dirigida hacia adelante y el vértice está dirigida hacia atrás. En esto se describen 4 paredes, ¿no? Pared superior o techo orbitario, pared inferior o piso de la órbita. Eso ustedes han visto en cirugía plástica o mejor, bueno, en cirugía. Pared interna o medial y pared externa o lateral. ¿Y qué
perdón, qué huesos conforman esto. Aquí vemos la parte anterior de la órbita, que es la base de la pirámide de una forma cuadrangular irregular. El reborde orbitario, que está acá. Y cuando hay traumatismos, uno tiene que palpar el reborde orbitario. Aquí puede haber una fosita, que es el foramen supraorbitario, y al fondo se ve el agujero óptico y la hendidura esfenoidal, que la podemos ver acá, ¿no? Y por acá, por el agujero óptico, por la hendidura esfenoidal, pasan todos los nervios y los vasos venosos, arteriales, linfáticos, etcétera, que van a ir a la órbita, ¿no? A irrigar, a inervar la órbita. El vértice orbitario es importante porque es donde confluyen, vamos a ver, todas las paredes, y los bordes de la misma es ocupada por dos importantes orificios. Este, que sería el agujero orbitario, y acá la hendidura esfenoidal, ¿no? Entonces ustedes estarán acordando de anatomía. El agujero óptico comunica la cavidad orbitaria con la fosa craneal media, y a través de él, del agujero óptico, pasa el nervio óptico. La hendidura esfenoidal, aquí abajo, pasan nervios lagrimal, frontal, troqueal, o sea, nervios, vasos, venas, etc. Y la porción inferior contiene las divisiones superior e inferior del nervio del tercer par craneal. Bien, entonces aquí en anatomía vemos techo orbitario, ¿no? Está formado por el ala menor del esfenoides y el hueso frontal. Entonces el techo orbitario está en la base del cráneo, del lóbulo frontal, y está brindando como la protección del techo, ¿no? Porque el ojo está acá, entonces el techo orbitario sería este, ¿no? Y los componentes son ala menor del esfenoides y hueso frontal. Bien, ahora vemos la pared externa, que está formada por el ala mayor del esfenoides, esta, el cigomático malar, aquí, que sería la pared externa de la órbita. En la pared interna tenemos el etmoides, tenemos el esfenoides, maxilar superior y el unguiso lagrimal. Entonces la pared interna es esta. Y en el piso orbitario tenemos, que está formado por el cigomático o malar, maxilar y palatino. Entonces la fisura orbitaria estamos viendo acá. Y no se olviden que este piso, en las fracturas del cráneo, puede fracturarse, ¿verdad? Si se fractura, puede pinzar el recto inferior. Aquí tenemos la pared lateral y medial. Esta es la pared lateral, ¿no? Y esta pared es fuerte. Es resistente porque evidentemente está en contacto con el medio ambiente. La pared interna no es así. En la pared interna es muy, muy frágil. Ahí está la lámina papirácea del etmoides. Un trauma puede generar una fractura de la pared, de esta pared. Y el pasaje del aire hacia la cavidad orbitaria y a los párpados. En cambio, esta pared no. Pero esta pared lateral, o sea, esto, es muy fuerte y las orbitotomías se pueden hacer por acá. Entonces, si tenemos un tumor en el interior de la órbita, se saca este hueso y por ahí se hace la excisión del tumor. Una vista superior, y fíjense, la pared interna está en relación con los senos etmoidales. Este es el hueso más delgado de la economía.
y la pared interna es gruesa, resistente. Estos estarían formando lo que se denomina el asa de la calavera, ¿verdad? Una idea de la irrigación. Miren cómo está, la irrigación es profusa. Tenemos las arterias infraorbitaria, temporal superior, transversa, supraorbitaria. Entonces, por lo tanto, la irrigación es muy grande en la órbita, párpados y todo lo que está en vecindad. Esto es importante porque en realidad vemos cómo en esta imagen la relación de la órbita con los senos paranasales. Entonces, el seno frontal, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando hay sinusitis, por ejemplo, muchas veces hay un dolor muy intenso en la cabeza y principalmente encima del ojo, ¿no? Y aquí vemos el seno frontal. Esto. Entonces, las sinusitis frontales son frecuentes. Uno palpa el nervio supraorbitario que justamente está acá, uno hace la palpación y despierta o toca el piso, el techo de la órbita y despierta un dolor intenso. Entonces hay que hacer una radiografía y el otorrinolaringólogo va a ver el velamiento del seno y va a someterle un tratamiento. Estos senos, aquí está el seno etmoidal y el seno del maxilar superior. Entonces, fíjense ustedes la relación muy cercana con la cavidad orbitaria. Cuando hay una sinusitis etmoidal o hay una sinusitis del maxilar inferior, que puede ser por un problema dentario, digamos, que pase la infección acá, fácilmente puede pasar la infección a la órbita. Entonces, la importancia de entender los senos paranasales es vital para explicarnos la patología infecciosa que, si nos alcanza el tiempo, la vamos a ver ahora. Cuando hablamos de órbita, hablamos de las paredes, del techo, del piso, pared lateral, pared medial y el contenido orbitario. Entonces, ¿qué está dentro de la órbita, de ese estuche óseo? Entonces, lo principal del contenido orbitario es el globo ocular, con sus 7 músculos extrínsecos que lo mueven, incluyendo el elevador del párpado. La grasa orbitaria que está en todo lado, está rellenando, dándole una especie de colchón. Miren, aquí está la grasa orbitaria. Y porción orbitaria que está aquí arriba de la glándula lagrimal. Muchos vasos, vascularizada por el sistema de la oftálmica, rama de la carótida interna, drenaje linfático, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, miren, los músculos generan un cono. Un cono. Y cuando hablemos de la clasificación, vamos a ver que los problemas pueden ser intraconales o por fuera del cono. Pero estamos hablando de este cono. Bien. Y como podrán entender, hay cualquier cantidad de tejidos de distinto tipo. Tejido nervioso, tejido muscular, tejido vascular, el mismo ojo que tiene todas las capas que ustedes conocen. Entonces es muy rico en distintos tipos de tejidos la órbita y por lo tanto cuando veamos tumores de la órbita, vamos a poder encontrar tumores primarios de un sinfín de componentes, ¿no? Nerviosos, musculares, venosos, arteriales, linfáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se olviden el contenido orbitario, ¿no? Que son vasos, venas, nervios, el globo ocular, que es lo más importante,
músculos y todo lo demás. Pues aquí es otra vista y fíjense otro detalle importante, las fascias, ¿no? Existen muchas fascias que están, que sirven para que el globo ocular esté en una posición fija y que no se esté, digamos, cayendo o levantando, sino esté en una posición fija, porque la visión nos obliga a tener una posición permanentemente fija. Bien. Esto que voy a marcar ahorita es el septum orbitario, ¿no? Esta es una fascia, que están viendo aquí estito. Esta fascia, esto, está separando el párpado, la piel del párpado y todo lo demás, ¿no? Y todo este conjunto de tejidos se llama preseptal, porque está delante del septum. Y todo lo que está detrás del septum, aquí, es retroseptal. Lo preseptal, ¿por qué yo estoy remarcando? Porque ahorita vamos a ver los procesos infecciosos, que cuando la piel tiene una pequeña heridita y se infecta, puede generarse una infección preseptal. Pero si hay un seno, el seno maxilar se infecta y pasa a la órbita, entonces tenemos una celulitis orbitaria, que anatómicamente es retroseptal. Entonces no se olviden el septum orbital que está acá. ¿Cómo valoramos clínicamente la enfermedad orbitaria? ¿No? En primer lugar, como siempre yo les indico, historia clínica detallada, con énfasis en la exploración oftalmológica completa. En el interrogatorio, la edad, signos, en qué tiempo se inició, tiempo de evolución, si hay o no dolor, si hay cambios en la agudeza visual, si hay visión doble, si hay exoftalmia, alteración de la movilidad, etc. Cuando uno examina el rostro, hay que ver si hay asimetrías en sentido de la hemicara derecha con la hemicara izquierda. Y hay en oportunidades lesiones orbitarias que son palpables. Entonces, tumoraciones que uno puede palparlas. O la tumoración está más adentro, entonces uno puede reclinar el ojito y palpar. Reflejos pupilares para ver si está comprometido el nervio óptico, pero aquí dice algo importante que dice que en muchos de los casos la visión no está comprometida, excepto aquellos casos que se produzca el tumor, por ejemplo, en el nervio óptico. Ahí sí está comprometida la visión. Otro síntoma muy importante es la proptosis o exoftalmos. Proptosis es la protrusión del globo ocular de atrás hacia adelante en caso de tumores orbitarios. Y entonces la proptosis se puede medir con el exoftalmómetro de doble espejo de Hertel o con una reglita. Y exoftalmia, se dice que la exoftalmia es cuando el proceso es por una patología tiroidea. La proptosis son habitualmente infecciones, son tumores, etc. Y la exoftalmia es una patología tiroidea. Entonces eso en endocrinología van a ver ustedes con más precisión. Este es el exoftalmómetro de Hertel. Entonces, ¿qué hace el exoftalmómetro de Hertel? Está midiendo que si el ojo se salió de la órbita porque algo lo está empujando o no. Y a eso se llama proptosis, ¿verdad? Entonces, si hay un tumor que está empujando el ojo, entonces el ojo va a estar salido. ¿Y cómo se mide la proptosis? A eso se llama proptosis. ¿Y cómo se mide la proptosis? Con el exoftalmómetro de Hertel. Entonces, ¿qué hace el exoftalmómetro de Hertel? Mide la distancia del ápex corneano, lo relaciona con el reborde orbitario y nos dice si está el ojo protruido o no. Y estos datos deben ser menores a 20 milímetros, como les mencionaba acá. Las lecturas superiores tienen que ser menores a 20 milímetros. Cuando son mayores a 20, indican proptosis. Y cuando hay una diferencia mayor de 2 milímetros de un ojo respecto al otro, también sospecha de proptosis.
Entonces, que esto indica que cuando uno ve una proptosis, hay que pensar siempre que hay una masa que está empujando, que está en la órbita, y el contenido es mayor que el continente. Entonces, se dice eso, por ejemplo, cuando el ojo está en forma normal. Entonces hay un equilibrio entre continente y contenido. Pero si el contenido, llámese tumor, está creciendo, tú estás proyectando el globo ocular hacia afuera y hay una alteración del continente respecto al contenido. Y también, si no tenemos este exoftalmómetro de Hertel, que de repente en Sucre ni siquiera haya para medir las proptosis, podemos usar una reglita milimetrada, ¿no? Entonces, cuando medimos desde el reborde orbitario hasta acá, y aquí está, por ejemplo, menos de 20, pero si estuviera aquí el ojo, diríamos que hay una protrusión. En este caso, por ejemplo, ustedes saben, es una pseudoproptosis. ¿Por qué? Porque los miopes elevados tienen los ojos muy grandes y pueden estar proyectados hacia adelante, como en este caso, pero no es que hay un tumor detrás que esté empujando, sino que el ojo es grande y se está proyectando hacia adelante. Este es un caso que clínicamente uno lo descarta y se denomina pseudoproptosis. La órbita es una caja de Pandora, se llama, y como está en una cavidad ósea, es muy difícil de estudiarlo, ¿no? Pero los exámenes complementarios son útiles en este capítulo de la oftalmología. Entonces, se puede usar la radiología, que sería rayos X, tomografía computarizada, resonancia magnética, y para saber qué tipo de tumor es, la biopsia de aspiración con aguja. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una masa tumoral que está invadiendo la córnea, perdón, la órbita, y está desplazando el globo ocular. Entonces, acá se puede hacer una biopsia fácilmente. Si el tumor está muy adentro, se podrá hacer una biopsia por aspiración, ¿no? Entonces, es importante la imagenología en el problema de la órbita. Entonces, cuando hablamos de estudios de imagen, decimos que el principal estudio de imagen es la tomografía axial computarizada simple y con contraste, tanto en cortes axiales como coronales. La tomografía axial computarizada es más eficaz que la resonancia magnética en el estudio de las estructuras óseas y en la valoración de cuán afectadas están, ¿no? Entonces, yo les había mostrado el cono que forman los músculos y estas lesiones generalmente tumorales pueden ser extraconales, pueden ser conales que estén en el cono, que están formando los músculos, o pueden ser intraconales, ¿no? Entonces, extraconales pueden tener grasa, glándula lagrimal, hueso orbitario, y entonces se menciona infecciones, neurofibromas, adenocarcinomas, neoplasia de hueso, etc. Conales, o sea, del cono, cuando se afectan los músculos. Y la patología más frecuente es el rhabdomiosarcoma. También la oftalmopatía tiroidea y el pseudotumor inflamatorio. Intraconales, también contenido en grasa, nódulos linfáticos, vasos sanguíneos y nervio óptico. Entonces, estamos hablando de que las lesiones pueden ser extraconales, conales o intraconales para un mejor entendimiento en la tomografía axial computarizada. Entonces, aquí podremos ver de repente que la lesión es conal, extraconal, etcétera, y nos ayuda a entender esto, que no es fácil. En el 30-35% de los casos no se sabe exactamente qué es lo que está pasando dentro de la órbita, ¿no? Podemos tener una resonancia magnética como esta que nos está mostrando el tumor que está desplazando al ojo, que está en proptosis, pero ¿qué tumor es?
La única forma de saber el tipo de tumor es mediante una biopsia para el estudio histopatológico, ¿no? Se hace una biopsia por aspiración o, como les decía, se quita la pared externa de la órbita, se accede al tumor y se lo quita, ¿no? Pero son temas de una subespecialidad que algunos oftalmólogos optan, ¿no? Y en la patología orbitaria podemos clasificar que la patología orbitaria puede tener una patología infecciosa, inflamatoria, vascular, quística o tumoral. Entonces, cuando hablamos de patología infecciosa, estamos hablando de las infecciones. Les había hablado de la celulitis orbitaria y preseptal. Les había hablado del septum. Y la patología inflamatoria, pseudotumores, inflamaciones específicas, exoftalmos, en el caso del proceso endocrino, ¿no? Patología vascular, hemangiomas capilares cavernosos, malformaciones venosas, linfangiomas. Quística, quistes dermoides, epidermoides, mucoceles, encefaloceles. Y la patología tumoral, osteomas, displasias óseas, sarcomas, tumores de la glándula lagrimal, tumores del nervio óptico. No se olviden que hay muchos tejidos en el ojo que pueden provocar tumores primarios, pero también pueden haber tumores por vecindad, o sea, de los senos paranasales, por ejemplo, metástasis, por ejemplo, en el caso de un carcinoma de próstata que puede tener su metástasis en la órbita. Alguna vez yo vi un carcinoma del cuello uterino, ¿no? Perdón, un tumor del cuello uterino que hizo un metástasis en la órbita y parecía una infección. Linfomas, tumores sistémicos, etcétera, que pueden estar afectando la órbita. Entonces, la órbita, como les decía, es una caja de Pandora. Uno no sabe qué se debe encontrar. Y como está muy dentro, entonces nada más con la tomografía, la resonancia, es difícil de saber qué es lo que tiene, ¿verdad? Bien, vamos a ver la hora. -10. La próxima clase vamos a empezar con patología infecciosa, ¿verdad? La patología infecciosa, y vamos a hablar de la celulitis preseptal y orbitaria. Entonces, les hablaba yo de esto, ¿no? Entonces, el ojo normal, ¿no? Las paredes del órbita están rodeadas del periósteo y se habla de celulitis preseptal cuando está delante del septum, ¿no? Les había mostrado en anatomía. Celulitis difusa cuando la infección está en toda la órbita, pero pueden haber abscesos subperiósticos, y cuando se hace ya más grave y la infección va para atrás, entonces hablamos del trombosis del seno cavernoso. Entonces, como este es un tema árido, yo voy a explicarles este tema de la celulitis preseptal la próxima clase, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, jóvenes, vamos a ver. Bien, entonces, este tema, como les decía, es árido, no es algo fácil. Es más, como les dije, vamos a ver, quiero modificar esto. En oftalmología, por ejemplo, pocos oftalmólogos se dedican a este tema, porque es un equipo de gente que entra como cancerólogos o cirujanos plásticos, etcétera, que conjuntamente el oftalmólogo van, anatomopatólogos, van resolviendo los problemas de los tumores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues ustedes, para la parte básica, habría que pensar
aprender bien la anatomía, que ya la conocen, los huesos que conforman la cavidad orbitaria, aprender bien los signos y síntomas que generan estas enfermedades, que son muchos, las infecciones, que son la celulitis preseptal y la celulitis orbitaria, los problemas tiroideos, que les van a ayudar mucho para complementar su conocimiento con endocrinología, y los tumores. Los tumores son parte del médico que se dedica a eso, y bueno, entonces cancerólogos que son los que están abocados, conocen tipos histológicos y todo lo demás, ¿ya? Bueno, si hay alguna pregunta hasta acá, me lo pueden hacer. Tenemos una pregunta que me le hicieron la alumna Andrea. ¿Dónde está Andrea? ¿Ve? Doctor, buenas noches, estoy aquí. Ya, perfecto, Andrea. Entonces, tú tenías una preguntita para el doctor Alfredo, que no es del tema, pero que vamos a aprovechar para, para que la plantees. Está bien, doctor. ¿La hago la pregunta ahora o al final? A ver, si alguien tiene una pregunta sobre el tema, adelante. Y luego al final, entonces, planteas tu pregunta, Andrea. ¿Te parece? Sí, doctor, está bien. Bien. A ver, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta de estos temas que hemos visto? Doctor, buenas noches. Disculpe, yo tenía una pregunta con respecto a la exociclotorsión compensatoria Ujú. y era respecto a por qué se produce esta compensación, cómo es que esta tortícolis puede permitir una mejor observación o disminuir la diplopía. Claro, como el paciente, mira, estos son temas también de una subespecialidad que es retinología, ¿verdad? Perdón, estrabología. Entonces, si un músculo está comprometido, en este caso el oblicuo mayor, entonces toda el área donde corresponde al oblicuo menor, que es la visión hacia abajo, entonces está alterada. De tal manera que el paciente tiene que mover un poquito la cabeza para que las imágenes se mantengan verticales, ¿no? Pero como yo les decía, la parálisis del cuarto partenar es muy, muy difícil de diagnosticar, muy difícil de tratar y muy rara, por suerte. Entonces, estamos hablando del campo de acción de los músculos. Si hablamos del campo de acción del músculo recto lateral del ojo derecho, por ejemplo, es este. Este es su campo de acción. Entonces, si este músculo está paralizado, el ojo no ve para este lado y está alterada la visión en ese sentido. Pero en el caso del cuarto par craneal, el músculo que está comprometido es el oblicuo mayor. Pero el oblicuo mayor, por ejemplo, no tiene una acción directa en elevar el ojo, en ver hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, sino en las posiciones terciarias de la mirada. Cuando el paciente está mirando hacia abajo y a la derecha, por ejemplo, cuando está mirando hacia abajo y a la izquierda. Entonces, ahí en ese caso, el ojito, el paciente tiene que voltear un poco la cabeza para poder ver bien, porque ese músculo no le está ayudando. Las exciclotorsiones compensatorias o tortícolis compensatorias son para eso, ¿no? Pero a Dios gracias, muy raras, Alejandro. Y eso uno lo entiende bien cuando domina el tema de acciones y funciones de los músculos. Ahora en la parte básica, por ejemplo, la atención primaria de salud, nos interesa más el sexto par, porque el sexto par nos está dando la posición secundaria de la mirada y la posición primaria de la mirada, que es ahí donde uno, por ejemplo, cuando estás mirando al frente y ves todo doble, entonces no puedes caminar. Pero cuando estás mirando, digamos, en la posición de arriba, por ejemplo, y arriba y afuera, digamos. Entonces, que te sientas mal alguna vez que quieras ver que un avión está pasando, no hay mucho problema, ¿verdad? Y en el caso del otro, del cuarto par craneal, cuando estás mirando hacia abajo, entonces puede haber el problema, pero como te digo, es muy raro, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿Alguna otra preguntita?
Tercer par craneal, cuarto par craneal y sexto par craneal, normalmente uno se acerca al diagnóstico. En algunos casos es muy sencillo, por ejemplo, sexto par craneal, cualquiera de nosotros puede diagnosticar. Y derivación al neurólogo, ¿no? El oftalmólogo poco puede hacer por ellos porque el problema puede estar en el trayecto del nervio y el trayecto del nervio ya es intracraneal. ¿Alguna otra pregunta más? En órbita ya les dije, ¿no? Aprender la anatomía y qué enfermedades hay. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, Andrea, podrías plantear tu preguntita. En realidad, si ustedes tienen oportunidad de algo que no sea precisamente el tema, también pueden plantearlo, no hay problema, ¿ya? Está bien, doctor. Sí, sí estoy aquí, doctor. Bueno, o sea, la pregunta era más para el doctor Alfredo, ya que nos dijo, sí es de una ambliopía, ya que nos dijo que él está más a profundo, por así decirlo, con el tratamiento ortóptico. Mm, Era un poco personal la pregunta, ya que se trata de mi hermano, que tiene lo que le llaman el ojo vago, que no está funcionando. Entonces, yo quería saber cuáles son, o sea, a través de qué técnicas o puede corregirse, ya que cuando él fue al oftalmólogo, le dijeron, o sea, no le dijeron así qué es lo que iba a hacer, solo le dijeron que iban a hacer unas sesiones, pero no le explicaron el qué. Entonces, pero sí nos dijeron que había una variedad. Yo quería que el doctor me explique cuál es esa variedad, si es sabio. Buenas tardes. ¿Cuántos años tiene tu hermano? Él tiene ahorita 9 años. Ya, pues depende, en realidad no le han dado así mucho otro diagnóstico más en específico. Digamos, no han dicho ambliopía, solamente ambliopía, no han dicho insuficiencia de la acomodación, exceso de acomodación, ninguna otra cosa más que se le haya dicho. Solo ambliopía nomás. Sí, o sea, solo dijeron que él tenía el ojito vago y solo eso, porque era un poco más pequeño, que o sea, a simple vista no se nota, pero solo le dijeron eso, nada más. Si era solamente eso, pues se trata de tratamientos de reforzarle los estímulos visuales al ojito, ¿no? Seguramente, digamos, por ponerte un ejemplo, el ojo derecho, digamos que ve 20-20 con su corrección y el ojo izquierdo, digamos que vea 20-30. Entonces ahí es cuando, digamos, se indica eso, ¿no? Se indica oclusión del ojito que ve mejor para esforzar al ojito que ve menos, ¿no? Esa oclusión, pues al menos yo la mando 3 horas al día, de lunes a viernes, dependiendo del caso, ¿no? Si es que, digamos, tiene ya 9 añitos, el periodo de plasticidad de la visión es hasta los 10, 11 años aproximadamente. Entonces, probablemente le han debido decir, le han debido encontrar eso, ¿no? Ese tratamiento de oclusión, ¿no? Ahora, hay otro tipo de tratamientos también de tipo ortóptica, ¿no? Para estrabismos latentes, como, ¿no?, las exoforias, endoforias, pero si solamente tienes la referencia del ojo vago, de la ambliopía, pues probablemente sea solamente eso, ¿no? O, si es que no hay, digamos, algún otro detallito de tipo alineación de los ojos, o insuficiencia de acomodación, o algún tipo de estrabismo o algo así. ¿Por cuánto tiempo tendría que estar y qué pasaría si esto no resulta? O sea, con la oclusión que se hace 3 veces, no, perdón, 3 horas al día, de lunes a viernes, lo que me dice. Pues hay que estar viendo el resultado, ¿no? Si es que se hace bastante intensivamente, pues hay resultados buenos, ¿no? Del 20-30 que veía, digamos, puede pasar al 20-20. Cuando hay este tipo de problemitas, generalmente va bien, generalmente, ¿no? Ahora, si es que no se le hizo, pues no se le hicieron las oclusiones con pues mucha responsabilidad, de vez en cuando se les hizo, no usó los lentes permanentemente, que eso es lo principal, que use permanente el lentecito, pues a veces no va bien, ¿no? O pues se queda ahí, donde está. Pero generalmente va bien, generalmente va bien. Ahora, cuando hay casos ya con estrabismo, ya con otro tipo de problemitas en el ojito, ahí ya, digamos, ya
recuperación en sí es más regular, ¿no? Pero si es que no hay ningún otro detallito más de la alineación de los ojos o algo así, pues generalmente va bien, ¿no? Pero hay que estarles haciendo un control bastante cercano, ¿no? Digamos, si es que a este tipo de pacientes yo los veo cada 3, 4 meses, les insisto de las oclusiones, que se las haga pues con bastante frecuencia, todo eso para que mejoren. Y la gran mayoría sí mejoran. Está bien, gracias. ¿Y algunas otras técnicas, o no sé cómo llamarlo, que suelen usar? ¿O solo es con la oclusión? Pues eso es una forma, digamos, más casera de hacerlo. La forma más profesional de hacerlo es lo que hace mi hermana. Mi hermana es optómetra y ella hace una serie de ejercicios específicamente para ayudar a los niños para este tipo de problemas, ¿no? Entonces hay, digamos, un manejo pues, profesional, ¿no? De esto. Porque las oclusiones son, digamos, bueno, en esta época, digamos, que estamos en pandemia y demás, pues yo estaba mandando más que nada eso. Pero lo que regularmente mandaba era pues ese tipo de terapias, pero con mi hermana. Y pues se va pues con ella, hacen una serie de ejercicios, de terapias, de tareas en la casa, una serie de cosas que es, como te digo, un manejo más profesional, ¿no? Más desde una especialidad que es la ortóptica, ¿no? De la optometría, que lo hacen pues ellos, ¿no? Los optómetras especializados en eso. No todos saben hacerla, pero pues consiste en eso básicamente, ¿no? Pero así como te digo, lo ideal sería eso, ¿no? Lo ideal sería eso, digamos, que le pueda hacer un tratamiento, por decirte, mi hermana, que ella, digamos, ha estudiado para eso, ¿no? Si es que no se puede, entonces, pues ahí sí, pues hay que hacer, como te digo, la parte de las oclusiones y eso. Pero esa sería la recomendación. Está bien, gracias. De nada. Sí, está bien. Entonces, lo que recomienda el doctor es la estimulación temprana, ¿verdad? El ojito que no está viendo bien hay que estimularlo para que desarrolle igual que el otro. Y en el periodo de la niñez, porque ya después, si digamos ya tiene 20 años, ya no hay nada que hacer. Entonces, esta etapa es lo importante, ¿no? Cuando están chicos y pueden recuperar. Pero hay que hacer, como decía el doctor, oclusiones o tratamiento de ortóptica con la optómetra, ¿ya? Doctor, lo último. Si es bastante tiempo que está con esto, digamos, de ocluir 3 horas al día, el ojo que está sano no se va a ver afectado Lo que en ocurre, nada. como decía el doctor, es que él va haciendo controles muy cercanos. Entonces ahí uno evita cualquier problema, ¿verdad? Cada 3 meses decías, ¿no, Alfredo? Sí, dependiendo del caso, si es un niño que ve muy borroso, digamos que ve a 20, 40, cada 3 meses, cada 4 meses aproximadamente. Si veo que ya mejora, pues ya le suelto más, ¿no? Le suelto cada 6 meses. Ya si está en 20-20 y pues ya ve excelente con sus lentes, pues ya cada año. Pero al principio sí se les tiene que ver bastante seguido, ¿no? Para ir viendo también esa evolución, todo eso. Bueno, Perfecto, Andrea. En todo caso, es un poquito difícil, digamos, dar un criterio específico cuando no has visto al paciente. Entonces, se habla de temas generales, pero viendo al paciente, entonces uno ya se da cuenta si es una ambliopía leve, moderada, profunda, y entonces va variando. Entonces, ese es un tema que, por ejemplo, la orientación te la dio el doctor, pero digamos, quien conoce es el médico que lo ha evaluado porque sabe que con esos lentes que está usando, cuánto llega a corregir, ¿verdad? Y si corrige mucho, si corrige poco, si corrige moderadamente. Entonces ahí ya uno empieza a hacer todo el tratamiento, seguimiento, etcétera. ¿Alguna otra preguntita más? sí, doctor, gracias. Ah, ¿por qué? Bueno, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, nos veríamos la próxima semana. Acabamos órbita, hacemos traumatología ocular y con eso prácticamente el programa ya está concluido. De todas maneras, hay que irse preparando para el final. Yo he visto que los exámenes han estado nomás, pues bien, algunos
han bajado la nota, otros han mantenido, otros han mejorado, pero como les digo, les repito, el segundo parcial es un poquito más complicado que el primero. Y el final es la mezcla de ambos, entonces van a tener preguntas que van a ser sencillitas y preguntas que van a ser un poquito más complejas, pero de hecho yo pienso que la mayoría están nomás con buena perspectiva, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana y el grupo de práctica también contáctese conmigo, ¿está bien? ¿Algo más? Nada más, ¿no? Muy bien, entonces hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien.